a la serie de tu tío de Carlos, yo Sí. sé que vos siempre has adoptado un perfil muy bajo. Ahora, se ha puesto el foco, y lo he escuchado mucho, en el tema del acento riojano, ¿no? De los actores, que la verdad los actores son todos de elite. La verdad que el elenco te puede gustar más o menos algún actor, pero la verdad que en nombre, por lo menos en popularidad, son todos muy reconocidos. ¿Qué te pareció el acento? Que hayan Mirá, trabajado esta parte. ¿Está logrado o está raro? mirá, voy a hacer una aclaración, Juan. Sí. Los personajes, si vos lo ves a Leo Baraglia en la personificación de Menem, un 10. Ujú. Griselda Siciliani en la personificación de Zulema, un 10. En la producción del personaje, por ahí los tonos de voz de Zulema especialmente. Hasta ahí la producción, eso un 10. Ahora, la serie, un espanto. Ah, De lo sí. peor que vos te puedas imaginar, un espanto. Nada que ver con la realidad, nada que ver. O sea, en la serie, cuando vos haces una serie de un personaje, o de un político, o de una figura, o sea, vos, ¿qué rescatás? Lo mejor. Y o sea, se perdieron de hacer, es decir, el guión creo que fue hecho por un niño de 4, 5 años, 6 años, y alguien que le dice, se desperdició la oportunidad. Mi viejo dijo que eran unos farsantes, y yo coincido con él, porque se perdieron la oportunidad de rescatar la gran transformación que se hizo en los 90. ¿Cómo cambió la Argentina? ¿Cómo cambió la Argentina? Es decir, vos, y te voy a dar uno de los temas que se mencionan, cuando Menem asume el gobierno en 1989, había 2 millones de líneas de teléfono, una línea por cada 11 personas más o menos. Y cuando Menem dejó el gobierno había casi 8 millones de líneas de teléfono. Esas son las cosas que se tendrían que haber reflejado en la serie. Había el promedio de instalación de un teléfono, vos pedías un teléfono y en promedio era más de 2 años. Cuando después de la privatización el promedio de instalación era de 12 horas. O sea, 2 años contra 12 horas. Es decir, se perdió la oportunidad. ¿Vos te acordás, Juan? ¿Cuántos años tenés, Juan? 34. 34. Bueno, yo tengo 20 más que vos, entonces lo habrás leído por los diarios. Pero durante la década del 80, en la época del gobierno de Alfonsín, se cortaba la luz en el verano, se cortaba el gas, se cortaban todos los servicios porque no había. Vos querías hablar con alguien al exterior y tenías que esperar llamada de operadora y eran 5 o 6 horas para un llamado al exterior. Esa Argentina existía. Y cuando Menem dejó el gobierno, no solamente no se cortaban los servicios, sino que se exportaba luz, se exportaba electricidad, se exportaba gas, hablabas con cualquier parte del mundo. Digo, si el cambio que se ha hecho, la Panamericana, la ampliación de la General Paz, la Ruta 2 a Mar del Plata, todo Puerto Badero, la Biblioteca Nacional, es decir, son todas obras que se completaron durante el gobierno de Menem, ni qué hablar en la cantidad de pasajeros transportados de ferrocarriles, y miles de cosas más. Entonces digo, se perdieron la oportunidad de reflejar lo que fue el gobierno de Menem y han hecho algo totalmente fuera de lugar, sin sentido, cronológicamente un desastre porque mezclaron cosas. Es decir, hoy si ponían Google en la forma cronológica, estaba perfectamente cronológicamente ordenado lo que ellos querían contar y todo desordenado cronológicamente. Ahora, a lo que a vos me preguntabas realmente, el tema del acento, y me parece demasiado acentuado, demasiado exagerado Ok. el acento, O demasiado sea, no, exagerado. A ver, pero digo, los actores no tienen la culpa, los actores hacen el contenido obvio. y hacen lo que sean, son actores, Juan, extraordinarios, más allá de cuáles fueran sus pensamientos, que uno podrá o no compartir determinados pensamientos con Luis Barriaga, o con Griselda Siciliani o con Minujín. Pero Claro. en la producción, en la imagen, actúan muy bien, pero después, por ejemplo, el fotógrafo nunca existió en la vida, las dos personas que estaban al lado Olegario. tampoco existieron, no existieron en absoluto. Es decir, me pareció un espanto, me pareció un horror. Se perdieron la oportunidad de haber hecho una serie extraordinaria, y han hecho una porquería. Claro, claro. Vos sabés que el otro día yo escuchaba a Víctor Bo, que era amigo de tu tío de Carlos, Sí. y me quedé con una frase que él dijo, no vi reflejado a mi amigo. Digo, más allá después de los hechos, que vos recién lo contás y sos una autoridad para decirlo, pues sos justamente familiar del expresidente de la Nación. Pero te pregunto, ¿viste reflejado a tu tío, digamos, en No, en no, los hechos que no, cuentan? no, no.
en absoluto. No, 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 en absoluto. Y mira que fui miles de veces a la Quinta de Olivos, he compartido innumerables momentos y muy lejos está de lo que era Menem, una persona muy carismático, una persona de bien, una persona que quería su país, que siempre volvía a su provincia, que era una persona de lo más humilde, que defendía y que quería a sus amigos. Era un hombre de bien, pero en absoluto. Y lo de Víctor es cierto, yo a Víctor nos hemos cruzado mucho en la Quinta de Olivos en ese momento. Y Víctor era el amigo, era un gran amigo de él. Y te lo está diciendo un amigo, alguien que viene del mundo de los actores, y el cual mi tío lo quería muchísimo, muchísimo lo quería. No, no lo refleja en absoluto la serie. Claro. Exactamente todo lo ¿Qué, opuesto. qué Exactamente. sentimiento te generó? ¿Te generó dolor? ¿Te generó bronca? ¿Te generó, no sé, qué sentimiento cuando la estabas viendo? Mira, Juan, después de que Menem dejó el gobierno en 1999, hubo una campaña de desprestigio absoluta, es decir, le echaban la culpa a Menem de todos los males que había tenido la Argentina durante el gobierno de la Rúa, después durante el kirchnerismo, que no supieron seguir los destinos que había dejado plantado Menem para la Argentina y han hecho totalmente lo opuesto y así terminamos con Argentina. Acordate que después se reconoció que el radicalismo en ese momento, la alianza pagó a un analista, a una persona que hacía marketing político internacional, Dick Morris creo que era, o se llamaba algo así parecido, en donde claramente una campaña de desprestigio, es decir, nos dijeron tantas cosas, Juan, y vos cuando estás en la política estás acostumbrado a bancarte tantas cosas que la verdad ni me va ni me viene, la verdad que es algo más, es un capítulo más de un intento de desprestigiar a Menem, sin duda, porque esto lo que quisieron hacer es desprestigiarlo, y lo que no se puede hacer es desprestigiar a una persona, que te lo dijo mi padre también, que no se puede, lamentablemente no se puede defenderse porque ya no está en este plano de la vida. Claro, no consultaron A nada, mi viejo vos. no, a mi viejo sé que pidió el guión para verlo y no se lo quisieron dar. Qué raro, ¿no? Eso es, digo, raro. Sí, raro, sí, es raro, pero bueno, vaya a saber cuál es, yo desconozco cuáles son las razones, ¿no? Pero la verdad que no lo sé, Juan, Bueno, no lo sé. bueno, pero con el panorama que me diste, mejor una segunda temporada, no, porque digo, si esto quedó en el No, verano, no, 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 en absoluto, es algo muy berreta, muy básico, muy primitivo, no, 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 un error es decir, la, la tenía que ver porque hablaba de él, porque era la serie de él, se perdió tanto. Ahora, en condiciones normales, otra serie, primer capítulo, a la mitad del primer capítulo, chao, cambio de serie y pones en Amazon o en las otras plataformas, pones no me gusta para que no te muestre ni algo parecido. ya, Como va a ser, la tenía que ver por la obligación. Y cada vez que pasaba, menos ganas te daban de seguirla viendo por las burdas mentiras. Es decir, porque si hubiera sido una serie que refleja la verdad, pues sí, bueno, está bien, tiene sus críticas, en esto uno sabe aceptar las críticas, está bien. Ahora, cuando todo es burdo, cuando todo es mentira, cuando todo no tiene nada que ver con la realidad, cuando es todo banal y no refleja en absoluto, en nada, lo que fue la vida de Menem o la obra de gobierno, cuando no refleja nada, decís, bueno, chao, es como cuando ves un documental. Si vos estás viendo un documental y decís, esto no tiene nada que ver con la realidad, lo dejas de ver. claro. A ver, por más que sea una ficción, algo de realidad tiene que tener. Y esto es pura ficción, no tiene nada que ver con la realidad, pero nada que ver. Entonces están tergiversando la historia y cuando se tergiversa la historia, ¿me entendés? Ahí deja una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Claro.